Sabes, la inmensa mayoría de las personas que estudian profundamente las obras de Neville Goddard se enfocan casi exclusivamente en las técnicas de visualización. Aprenden a percibir la realidad con sus sentidos espirituales, estudian el estado de somnolencia y tratan desesperadamente de vivir en el final. Pero existe una enseñanza oculta, un secreto profundo y verdaderamente radical que yo le transmití a Neville y que él rara vez compartió abiertamente en sus discursos públicos. Un principio tan increíblemente simple y sin embargo tan devastador que en el momento exacto en que lo comprendió hasta la médula volcó y destruyó por completo su existencia anterior. No solo transformó su cuenta bancaria, sino que alteró la estructura misma de su realidad. No se trataba de aplicar una nueva técnica complicada. No se trataba de esforzarse más o de meditar durante horas en silencio. Se trataba de comprender una verdad absoluta, que casi todos los seres humanos pasan la vida entera ignorando ciegamente. Y cuando Neville interiorizó esta ley implacable pasó de ser un bailarín sin dinero y desempleado durante los oscuros y lúgubres años de la Gran Depresión a alcanzar una independencia financiera total e inquebrantable. Pero hay algo que me atormenta hasta el día de hoy. Incluso después de que Neville enseñó a millones de personas, la gran mayoría sigue sin captar este concepto fundamental. Continúan intentando obsesivamente acumular riqueza, partiendo de un estado interior de profunda pobreza, en lugar de ser íntima y conscientemente ricos, y es exactamente por esta razón que fracasan miserablemente. Mi nombre es Abdullah. Fui el mentor y el maestro de Neville Goddard en la implacable ciudad de Nueva York durante la dura década de los años 30, y lo que estoy a punto de revelarte hoy en este video es el factor desencadenante exacto que marcó una diferencia colosal e incalculable, no solo para él, sino para cualquier persona que alguna vez haya comprendido y aplicado esta verdad. Permíteme llevarte atrás en el tiempo al año 1931. La ciudad de Nueva York se ahogaba literalmente en la desesperación de la Gran Depresión. 17,5 millones de seres humanos estaban sin trabajo, los bancos colapsaban y quebraban uno tras otro, y las filas para recibir un miserable pedazo de pan daban la vuelta a manzanas enteras. El aire mismo que se respiraba en las calles estaba cargado de una angustia y un miedo palpables. Dondequiera que miraras solo veías sueños rotos, hombres con trajes elegantes, obligados a vender manzanas en las esquinas, familias enteras durmiendo a la intemperie en los prados helados de Central Park, los ricos y poderosos de ayer, que hoy rogaban de rodillas por un trabajo. Y justo en medio de este escenario apocalíptico, en mi sala de estudio en la calle 72 Oeste, entró un joven bailarín proveniente de las islas de Barbados. Su nombre era Neville Goddard. Había oído hablar de un místico etíope que enseñaba una antigua y sagrada sabiduría. Estaba desesperado completamente en la ruina y hambriento de respuestas para su vida. Cuando cruzó esa puerta lo miré directo a los ojos y le dije sin dudarlo: Neville, llegas 6 meses tarde. Él se quedó petrificado y sorprendido, no entendía, y me respondió diciendo que no me conocía en absoluto, y que los hermanos le acababan de decir que viniera. Pero yo le respondí que llegaba 6 meses tarde, y que sin embargo había llegado en el momento perfecto. Yo sabía perfectamente que él vendría a mí. Sabía exactamente lo que necesitaba aprender con tanta urgencia, y sabía con total certeza que lo que estaba a punto de enseñarle transformaría para siempre no solo su vida, sino el destino de todos los millones de almas a las que él terminaría llegando en los años venideros. En aquellas primeras e intensas sesiones, Neville venía a mí bombardeándome a preguntas. Siempre y únicamente preguntas. Quería saber cómo manifestar esto, o aquello que técnica específica debía usar para obtener resultados palpables. Estaba en una búsqueda desesperada de métodos, de fórmulas mágicas, del truco secreto, que finalmente desbloquearía la abundancia en su realidad. Pero yo me negué categóricamente a darle técnicas. Me negué a enseñarle métodos superficiales porque los métodos son únicamente para las personas que quieren manipular la realidad desde el exterior, enganándose con la ilusión de tener el control.
Yo, en cambio, estaba a punto de encenarle algo infinitamente más poderoso y destructivo para el ego, como transformar de raíz la conciencia misma que crea y proyecta la realidad material. Antes de explicarle cualquier cosa sobre cómo manifestar la riqueza o el éxito mundano, le dije algo que lo conmocionó profundamente. Le dije: Neville, antes que nada debes empezar por ti mismo. Debes encontrarte a ti mismo. No te avergüences de quién eres, descúbrelo, y luego comienza a destruir y transformar a ese ser. Él me miró confundido, convencido de saber perfectamente quién era. Me decía: Abe, yo sé quién soy un bailarín, vengo de Barbados, y estoy intentando tener éxito en Nueva York. Pero yo le respondí con dureza que esos eran solo papeles ilusorios que estaba interpretando. Esas eran solo las circunstancias temporales en las que se encontraba atrapado. Pero ¿quién eres tú realmente en tu pura conciencia? ¿Cuál es el ser interior que tú percibes ser en la oscuridad de tu mente? Él pensaba que sabía quién era, pero no lo sabía en lo más mínimo. Ninguno de nosotros lo sabe hasta que analizamos despiadadamente la situación. La inmensa mayoría de las personas cree firmemente que está definida por sus circunstancias externas. Creen que son su miserable cuenta bancaria, su título de trabajo, sus fracasos amorosos o su pasado doloroso. Pero todas estas cosas son solo sombras fugaces. Son los efectos retrasados y los resultados muertos de la conciencia. Y es exactamente aquí donde la mayoría de las personas comete su error fatal e irreversible con la riqueza. Intentan desesperadamente añadir dinero a la persona que ya son. Buscan mejorar sus circunstancias externas manteniendo intacta su vieja y pobre identidad. Pero esto es tan absurdo como intentar cambiar tu propio reflejo en el espejo sin mover un solo músculo de tu rostro. Es como esperar que el espejo sonría antes que tú. Si finalmente estás comprendiendo que tu identidad actual es el único y verdadero obstáculo que te separa de la vida que deseas, quiero que te detengas un momento y declares tu transformación. Escribe ahora, aquí abajo en los comentarios, la frase: yo abandono mi viejo yo y elijo la abundancia absoluta para imprimir esta orden en tu mente subconsciente. Yo le enseñé a Neville algo completamente diferente. Algo que suena casi cruel y despiadado, hasta que captas su verdad espiritual más profunda. Esto es lo que le dije y lo que él rara vez enseñaba en público, a pesar de ser el fundamento absoluto de todo su poder. Tu viejo yo, tu yo, pobre y limitado, debe literalmente morir. No debe mejorar, no debe evolucionar, no debe perfeccionarse con el paso del tiempo, debe morir y desaparecer por completo. Observe el rostro de Neville cuando pronuncie esas palabras por primera vez, y lo vi retroceder aterrorizado. La mayoría de las personas reacciona así porque todos estamos morbosamente apegados a quien creemos ser. Pasamos la vida entera construyendo esta falsa identidad, defendiéndola con uñas y dientes, y protegiéndola de los ataques externos. La idea de dejarla morir nos parece una verdadera aniquilación. Pero fue esto lo que le expliqué ese día sentado en mi apartamento. Las personas no quieren escuchar esta verdad. Quieren mantener su identidad actual porque es cómoda y familiar, y al mismo tiempo quieren expandir su riqueza. Quieren seguir siendo exactamente las mismas personas que siempre han sido, solo que con una billetera más abultada. Quieren mantener las mismas creencias, los mismos pensamientos de carencia, los mismos sentimientos de envidia, solo que con una cuenta bancaria más grande. Pero esto es imposible porque es como intentar verter agua pura en un recipiente lleno de lodo tóxico. No importa cuán pura sea el agua que viertas, inevitablemente se contaminará. Tu mentalidad de pobreza y tu potencial mentalidad de riqueza no pueden coexistir de ninguna manera en la misma mente humana. Una debe cederle el paso obligatoriamente a la otra, y tú debes elegir a cuál de las dos dejar vivir. Neville se quedó sentado en un silencio sepulcral durante un tiempo que pareció infinito. Luego me miro y me pregunto: Abe, ¿cómo hago para matar algo que parece ser yo mismo? Y yo le respondí: tú no lo matas luchando contra ello. Tú simplemente dejas de alimentarlo con tu atención, dejas de habitarlo. Eliges ocupar un estado de conciencia completamente diferente. Escucha con mucha atención,
porque este es el secreto supremo que Neville descubrió y que aplicó por el resto de su vida. La riqueza no es algo que se adquiere o que se gana con el sudor de la frente. La riqueza es algo que tú eres. No es una acción que realizas, no es una medalla que conquistas, es un estado del ser. Recuerdo a una alumna que acudió a Neville muchos años después, una mujer que comprendió este principio de manera impecable, aunque le tomó tiempo asimilarlo verdaderamente. Ella no tenía un centavo. Su esposo dirigía una diminuta iglesia de barrio apenas un poco más grande que una sola habitación. A duras penas lograban mantenerla abierta. Las personas del lugar iban allí a rezar y dar gracias, pero casi ninguna tenía la capacidad económica para contribuir financieramente. La hipoteca de ese inmueble pesaba sobre sus hombros como una roca gigante. Cada mes era una lucha agotadora por la supervivencia. Pero esta mujer decidió buscar a Neville, y un día le dijo algo que sorprendió incluso al propio Neville, quien ya había instruido a miles de almas. Ella lo miró directo a los ojos y dijo: «Yo quiero 10 millones de dólares y los quiero ahora». Piénsalo por un momento. Una mujer que no puede pagar la cuota de una miserable hipoteca eclesiástica pide con total descaro 10 millones de dólares. La lógica humana y la mayoría de las personas se habrían reído en su cara. Los falsos maestros espirituales le habrían dicho que fuera más realista, que bajara sus expectativas y que se concentrara primero en reunir el dinero para pagar las deudas. Pero Neville había comprendido a la perfección la enseñanza que le había impartido décadas antes. Él no se inmutó en lo más mínimo y le dijo: «No me importa en absoluto si quieres 1 billón de dólares. La cantidad de dinero para la ley es del todo irrelevante. No tiene ninguna importancia. Todo lo que haré por ti es exactamente lo mismo que haría por alguien que viene a decirme que no puede pagar 100 dólares de un alquiler atrasado». Verás, el principio espiritual universal sigue siendo obstinadamente el mismo, ya sea que quieras manifestar 100 dólares o 10 millones. Nunca se ha tratado de los pedazos de papel impreso que ustedes llaman dinero. Nunca se trata del dinero. Se trata siempre y únicamente de la conciencia. El dinero es simplemente un símbolo, una ilusión física, un efecto secundario, una sombra proyectada en la pared de la realidad. Tu conciencia es la única causa verdadera e indiscutible de todo lo que existe. Así que Neville se sentó y escuchó por ella. Él comprendió íntimamente y asumió que el deseo de esta mujer ya era un hecho consumado. No imagino el dinero en sí, sino que habito la conciencia de la plenitud total y la abundancia incondicional. Y fue entonces cuando algo absolutamente extraordinario y aparentemente milagroso comenzó a tomar forma. Esa mujer desarrolló y mantuvo la conciencia de ser ya inmensamente rica. No lo hizo esforzándose físicamente, no lo hizo forzando las cosas o luchando amargamente contra su realidad actual, sino que lo hizo por pura y soberana elección interior. Eligió ocupar un estado de conciencia radicalmente diferente. Vivió inmersa en ese estado mágico día y noche. Cada mañana al abrir los ojos ya no pensaba en la hipoteca que estaba por vencer. No se desesperaba por las facturas, simplemente se dejaba envolver y acunar por la sensación embriagadora de ser una persona a la que le ocurren las cosas más maravillosas e increíbles de forma natural y espontánea. Y tan solo 6 meses después, esta mujer llamó a Neville por teléfono para darle una noticia que a una mente lógica le habría parecido del todo imposible. Su hermano había recibido inesperadamente una herencia desproporcionada, valorada en 100 millones de dólares, y ya había firmado documentos prometiéndole a ella 10 millones netos tan pronto como se resolviera el asunto legal. Puedes siquiera imaginarlo. Pasar en unos pocos meses de la angustia de no tener dinero para la hipoteca a la perspectiva real de recibir un cheque de 10 millones de dólares. La inmensa mayoría de las personas se habría detenido aquí. Habrían gritado que era un milagro, diciendo que la técnica había funcionado y que la manifestación era real. Pero es exactamente en este punto donde la historia se vuelve verdaderamente profunda y reveladora. Es aquí donde puedes observar el principio de Abdullah en acción, en su forma más pura y absoluta.
Ella no se puso a esperar ansiosamente esa propiedad o ese dinero de su hermano. Y de hecho, a fin de cuentas, nunca lo necesitó realmente, porque a la conciencia creadora no le importan en absoluto los canales lógicos o los plazos humanos. La conciencia se expresa de forma simple e inexorable a través de los medios que le resultan más naturales y rápidos. Un día cualquiera, dos señoras mayores entraron por casualidad a esa diminuta iglesia de su esposo. Llevaban pantalones viejos y no estaban vestidas de forma elegante. Nadie en el mundo habría imaginado jamás que tuvieran la posibilidad de donar ni siquiera un miserable dólar. Nadie les prestó la más mínima atención. Se sentaron en silencio en la última fila y simplemente escucharon y observaron el servicio. Pero al final de esa ceremonia, estas dos señoras se acercaron a la mujer y le hicieron una pregunta muy simple y directa, preguntándole si tenían por casualidad alguna hipoteca o deudas sobre ese local. Ella confesó honestamente su situación y reveló el monto de la deuda. Las dos señoras mayores sonrieron y dijeron con extrema calma que todo estaba bien y que ellas se encargarían de eso. Y así lo hicieron. Se encargaron literalmente de cada cosa. Liquidaron de inmediato y por completo toda la hipoteca tanto de la iglesia como de su casa privada. Le compraron un automóvil de lujo completamente nuevo, un Continental, y le entregaron los documentos de propiedad en sus manos. Pero no se detuvieron ahí. Crearon para ella un fondo fiduciario que le garantizaría $1,000 al mes en efectivo por el resto de su vida, quitándole cualquier preocupación futura. ¿Lo entiendes ahora? Si esa enorme herencia de 100 millones del hermano se resolvía rápido, o no, ya no tenía ninguna importancia. Esa herencia nunca había sido el punto central del asunto. La conciencia de riqueza que ella había asumido era el único centro neurálgico del poder. Ella se encontraba de forma estable en un estado de riqueza, y la conciencia tiene la urgencia vital e imparable de tener que expresarse en el mundo físico tridimensional. No tiene ninguna posibilidad de elección. El universo debe conformarse. Este es el principio sagrado e inquebrantable que le enseña Neville Goddard hace décadas. No se trata de memorizar una técnica. No se trata de visualizar imágenes vacías. No se trata de repetir afirmaciones mecánicamente frente al espejo, sino que se trata de la destrucción y posterior transformación de tu propia identidad profunda. Ahora déjame explicarte cómo opera este mecanismo a un nivel aún más arraigado y sutil. La conciencia no viaja. Recuérdalo siempre, la conciencia no viaja en el espacio y no viaja en el tiempo. Tal vez esta sea en absoluto la cosa más importante que debes comprender, y es la trampa mortal en la que cae estrepitosamente la casi totalidad de los seres humanos. En el momento exacto en que tú intentas con todas tus fuerzas hacerte rico, tú estás gritando y declarando al universo entero que no eres rico. Estás intentando fatigosamente salir del pantano de la pobreza para alcanzar las cumbres de la abundancia. Estás tratando desesperadamente de moverte de un punto aquí a un punto allá en el futuro. Pero la verdadera conciencia no funciona de esta manera. La conciencia no reside en el espacio físico ni en el tiempo cronológico. La conciencia simplemente es en cualquier instante, cualquier estado que elija ocupar. Neville aprendió esta amarga pero liberadora lección cuando deseó ardientemente visitar a su familia en Barbados. Él comprendió que no debía en absoluto intentar viajar o ir a alguna parte. No perdió el tiempo visualizando el viaje en barco. No repetía frases inútiles diciéndose a sí mismo, «Yo iré a Barbados algún día». Él simplemente ocupó de manera total e inequívoca la conciencia de estar ya físicamente allí, en ese preciso momento. Y solo después de haber dado este salto cuántico interior, la dura y sólida realidad de Nueva York se reorganizó de manera aparentemente milagrosa para adaptarse a esa nueva conciencia. Lo mismo ocurre exactamente con la riqueza financiera. Exactamente lo mismo. Tú no estás en absoluto intentando ganar unos miserables pedazos de papel impreso. Tú no estás luchando para adquirir desde el exterior una abundancia imaginaria.
Tú no estás tratando de hacer un agotador peregrinaje desde la pobreza absoluta hacia la riqueza. Tú debes simplemente y radicalmente ser rico en conciencia ahora mismo. Y cuando te atrevas a hacer esto, la realidad física que te rodea no tendrá absolutamente ninguna otra opción más que doblegarse, romperse y conformarse a tu nueva identidad. Déjame contarte una última historia documentada sobre la ley y la promesa que demuestra este antiguo principio, con una claridad cegadora y aterradora. Había una mujer que se acordó de una querida y vieja amiga suya, de hacía muchísimos años. Habían vivido juntas en Nueva York en su juventud, pero las vicisitudes de la vida las habían separado y no se habían visto durante un tiempo infinito. Habían pasado más de 25 larguimos años. 25 años, solo piénsalo, un cuarto de siglo transcurrido en el más absoluto silencio. Un día cualquiera esta mujer se encontró por casualidad con un simple conocido que le reveló que estaba a punto de emprender un viaje a Nueva York. Empezaron a charlar brevemente sobre la ciudad, recordando las calles iluminadas, los viejos barrios familiares y los recuerdos de un tiempo pasado. Luego se despidieron y tomaron caminos separados. Ella se olvidó casi de inmediato de aquel encuentro casual. No significaba absolutamente nada especial para ella, era solo una charla informal entre conocidos. Pero en ese preciso y fugaz momento, había sucedido algo monumental, de lo que ella no se había dado cuenta en lo más mínimo a nivel lógico. Al hablar de Nueva York, abandonándose por completo a los recuerdos y a las sensaciones del pasado, ella se había deslizado inconscientemente y había ocupado un cierto estado específico de conciencia. Exactamente un mes después, en el mismo día, este viejo conocido se presentó de repente en su apartamento trayendo consigo un cheque bancario a nombre de ella por el valor de $2,500. Después de recuperarse del paralizante shock de aquel evento, la historia se reveló en toda su potencia. Aquella vieja amiga con la que había vivido 25 años antes y de la que ya no sabía nada se había vuelto extremadamente rica y poderosa en ese tiempo. Durante una conversación casual con ese hombre, el nombre de la mujer había salido a relucir y la amiga millonaria había decidido de repente que quería compartir una parte de su enorme fortuna con ella. Pero escucha bien, porque aquí está lo que es verdaderamente extraordinario e impactante de todo este asunto. Ese cheque inesperado no fue en absoluto un regalo único para limpiar su conciencia. Durante los siguientes 2 años enteros, directamente desde el despacho del poderoso abogado de la amiga, esta mujer recibió por correo cheques mensuales tan increíblemente generosos que no solo cubrían con creces todas las necesidades de la vida diaria suya y de su familia, sino que le dejaban un excedente económico enorme y suntuoso para disfrutar de todas las cosas más hermosas y lujosas que la existencia podía ofrecerle sin tener que volver a preocuparse jamás por el dinero. Antes de revelarte la conclusión definitiva de esta profunda verdad, y antes de hacerte comprender cómo aplicar este principio absoluto a partir de esta misma noche, te pido que hagas una cosa fundamental para esta misión. Si estas palabras están destruyendo tus viejas creencias limitantes y abriendo finalmente la puerta a una nueva realidad, deja de inmediato un me gusta y comparte este video con cualquier persona que sepas que necesita desesperadamente esta revelación financiera y espiritual. Al hacer esto con un simple clic, envías una señal poderosísima e inequívoca al algoritmo, permitiendo que este mensaje de despertar llegue a miles de almas que todavía están luchando ciegamente en la oscuridad de la escasez. Y si sientes un profundo sentido de gratitud y el deseo de apoyar directamente mi trabajo para ayudarme a sacar a la luz otros secretos tan poderosos, te invito con todo el corazón a usar la función de Super Chat que encuentras aquí abajo o a dar el gran paso decisivo convirtiéndote en un miembro oficial de nuestro canal. Tu apoyo es literalmente la sangre vital que me permite seguir escarbando en las profundidades de la mente humana para ofrecerte estas antiguas verdades inalteradas. Ahora volvamos a lo nuestro y cerremos este círculo sagrado. Piensa en aquella mujer y en esos 25 años de absoluto silencio y separación. La rígida lógica humana te diría que es estadística y físicamente imposible que una simple conversación casual
y un recuerdo fugaz puedan generar de la nada un flujo continuo e inagotable de riqueza material. Pero la conciencia creadora no conoce ni respeta la lógica humana en lo más mínimo. No conoce el tiempo cronológico, no conoce los obstáculos físicos, y no conoce en absoluto las distancias espaciales. Este es exactamente el núcleo despiadado y puro de la enseñanza que Abdullah exigió que Neville Goddard comprendiera hasta el agotamiento interior. Tú nunca debes intentar manipular el mundo externo. El mundo externo ya está muerto y es completamente inerte. Es solo un eco fuertemente retrasado de quien fuiste hasta ayer. Tu verdadera y única gran batalla es la de tener el valor de dejar morir de una vez por todas tu vieja identidad de pobreza, de escasez, de ansiedad constante y de lucha interminable. Debes literalmente y sin piedad enterrar al yo que se preocupa obsesivamente por cómo pagar las facturas, por cómo ganar el próximo centavo, o por qué trabajo aceptar para sobrevivir a duras penas, mientras intentes desesperadamente añadir riqueza a una identidad que en el fondo se sigue sintiendo sumamente pobre. No harás otra cosa que vivir en un perenne agotador y extremadamente frustrante conflicto interior del que siempre saldrás perdiendo. El universo jamás te dará lo que deseas o por lo que lloras amargamente. El universo, siempre y únicamente, te dará lo que tú ya eres. Desde este exacto e irrepetible instante, debes dejar de anhelar la riqueza como si fuera algo lejano y separado de ti, y empezar a habitarla de forma implacable. Deja de esperar débilmente que las cosas cambien en un futuro lejano, y conviértete tú mismo en ese cambio radical dentro de tu imaginación en este preciso segundo. Entra en el estado majestuoso de quien ya posee absolutamente todo lo que alguna vez deseo, y ciérrale la puerta en la cara con frialdad a cualquier evidencia contraria que te arrojen tus limitados sentidos físicos o tu saldo bancario actual. Sé despiadado con tu mente lógica y mantente absolutamente fiel a tu visión invisible. Si realmente estás listo para dejar morir hoy mismo a tu viejo yo limitado y renacer en una abundancia incondicional, escribe ahora mismo en los comentarios la frase «Yo soy la riqueza que estaba buscando para sellar esta transformación gigantesca de una vez por todas». No permitas nunca más que nadie te diga que tus orígenes, tu falta de educación o tu pasado doloroso dictan tu destino financiero. Abdullah jamás aceptó excusas baratas de Neville, y tú no debes volver a aceptar jamás una excusa de ti mismo a partir de hoy. La excusa de que la economía está en crisis, de que no tienes los contactos adecuados, o de que debes trabajar duro durante décadas para ver una pizca de éxito, no es más que una gigantesca e hipnótica mentira que tu viejo yo te cuenta desesperadamente para mantenerse con vida. Pero a partir de hoy, ese viejo yo limitado está muerto para siempre. Esta noche, cuando pongas la cabeza sobre la almohada en el silencio absoluto de tu habitación, no te duermas bajo ninguna circunstancia como la persona que espera desesperadamente hacerse rica algún día en el futuro. Duerma con la profunda e inquebrantable calma y la férrea certeza de ser la persona que ya ha resuelto definitivamente cada uno de sus problemas económicos y que posee una abundancia tan masiva que jamás tendrá que volver a mirar el precio de nada. Siente en cada célula de tu cuerpo el alivio real y abrumador de no tener que luchar más contra las sombras oscuras del mundo físico. Simplemente deja que la ley infalible haga todo el trabajo pesado por ti. El universo entero se pondrá en marcha de inmediato, moviendo mares, montañas, personas y eventos impredecibles, de formas que tu mente lógica ni siquiera puede empezar a concebir, solo para materializar y hacer visible tu nueva e inamovible asunción interior. Si has llegado hasta el final de este viaje y has sentido esta cruda verdad resonar en lo más profundo de tu alma, demuéstralo ahora mismo, suscribiéndote a este canal y compartiendo el video para ayudarnos a propagar este poderoso despertar global. Deja un último comentario decisivo escribiendo: «Yo vivo en el resultado final para declararle al mundo entero que tu transformación invisible ya es un hecho sólido y consumado. Te agradezco de todo corazón por haber dedicado tu tiempo y tu valiosa energía a esta sabiduría antigua e inmutable.
Recuerda en cada instante de tu día que la única causa verdadera e indiscutible de todo lo que te sucede reside única y exclusivamente en tu maravillosa, divina y omnipotente imaginación humana. Nos vemos en el próximo video, y hasta entonces mantén tu conciencia ferozmente anclada en la riqueza que tú ya eres.